Hola, buenas tardes. Por razones de tiempos y de horarios, pues el día de hoy grabaré la sesión de la clase que corresponde a la unidad 9, cuidados posteriores a la reanimación. Recuerden, mi nombre soy la maestra Rosario Cortés y pues empezamos nuestra lección. Pues bien, la unidad 9 del manual de reanimación neonatal tiene el tema de cuidados posteriores a la reanimación y pues esta unidad está contemplada si los siguientes puntos de aprendizaje. El primero, qué hacer luego de la reanimación neonatal. El segundo, situaciones clínicas que podrían presentarse después de la reanimación neonatal. El tercero, consideraciones sobre el manejo de la reanimación neonatal. Y el último, el rol de la hipotermia en los cuidados posteriores a la reanimación. Son 4 puntos básicos, muy fundamentales e importantes para tener en cuenta cuando un recién nacido requiere una reanimación. ¿Qué pasa de las compresiones torácicas, que tiene que ver también con la administración de adrenalina o que fue intubado o requirió ventilación a presión positiva? Es decir, se fue desde la ventilación a presión positiva, fue intubado, requirió compresiones torácicas e incluso fármacos. Entonces, solo aplica para estos recién nacidos, aunque la unidad en un principio nos comenta que también tendremos que ver algo con los recién nacidos que no tuvieron complicaciones al nacimiento. ¿Cuáles son los puntos claves de esta unidad? Primero, se debe controlar de cerca y evaluar con frecuencia el esfuerzo respiratorio, la oxigenación, la presión arterial, la glucemia, los electrolitos, la diuresis, el estado neurológico y la temperatura de un bebé que necesitó reanimación durante el periodo neonatal inmediato. Ya recordamos que es aquel recién nacido que requirió reanimación neonatal, aquel que llegó a compresiones torácicas, administración de medicamentos. Dos, tener cuidado de no sobrecalentar al bebé antes o después de la reanimación. Y tres, si se indica la hipotermia terapéutica, se debe iniciar de inmediato. Por lo tanto, cada unidad de parto debe tener un sistema para identificar los posibles candidatos y ponerse en contacto con los recursos apropiados. Algunos hospitales cuentan con esta terapia, que es la llamada CULCAP. Entonces, eso dependerá de la institución en donde están ustedes. No sé si su institución lo tenga, pero hay instituciones en el Estado de México que sí. Nos marca este manual al principio un caso que es importante como llevarlo a la reflexión. Dice un embarazo a término temprano con sufrimiento fetal. El término de sufrimiento fetal como tal ya no existe. Es una alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, la traducción de este manual pues lo comenta así, sufrimiento fetal. Bueno, dice un bebé nace a las 37 semanas de gestación, es decir, un recién nacido de término, por una cesárea de emergencia debido a la fiebre de la madre y varios signos de sufrimiento fetal durante el trabajo de parto. Después del parto, este bebé está flácido, apneico y no responde a los pasos iniciales del cuidado de un recién nacido, es decir, que se caliente, que se aspire y que se estimule. Se le administra ventilación a presión positiva, es decir, que se continúa durante 3 minutos hasta que se establece un esfuerzo respiratorio espontáneo eficaz. Durante varios minutos después, el bebé desarrolló una dificultad respiratoria y necesitó oxígeno adicional para mantener la saturación del oxígeno dentro del rango objetivo. El líder del equipo actualizó a los padres, les explicó el estado del bebé y les describió el plan de cuidados posteriores a la reanimación. Después el bebé llega a la sala de recién nacidos, en donde se registran los signos vitales, se incluye la temperatura, saturación de oxígeno y la presión arterial. Este bebé sigue necesitando oxígeno adicional por su dificultad respiratoria y se solicita una radiografía de tórax. Un miembro del equipo obtiene una muestra de sangre para controlar la glucemia, realiza un cultivo bacteriano y una gasometría sanguínea. Se le coloca un catéter intravenoso y el bebé recibe líquidos y antibióticos parenterales. Los profesionales de la salud analizan su plan para realizar un control preciso y una evaluación continua. El padre del bebé se acerca a la cabecera de la cama para acariciar y consolar a su bebé. El profesional médico le brinda una actualización del intervalo al padre y le explica el plan de tratamiento. Poco después, los miembros del equipo realizan un debriefing para revisar
su preparación, trabajo, equipo y la comunicación. Como vemos, este caso clínico nos está llevando desde que nace hasta que se complica, ¿sí? Y requiere ventilación a presión positiva y cómo después llega a una sala y por lo tanto él no se aloja con su madre, sino que se lleva a una sala de recién nacidos donde se tiene en vigilancia. ¿Por qué? Pues porque este recién nacido tuvo una complicación al nacer, requirió de ventilación a presión positiva y eso es una de las partes de la reanimación. Por eso les comentaba hace rato, todas las maniobras inmediatas que son el calentamiento, la estimulación, el quitarle el equipo que viene ya mojado, que está húmedo, y estimularlo son partes de las maniobras iniciales y básicas. Sin embargo, cuando ya se usa ventilación a presión positiva o se llega a la compresión torácica o incluso la de y administración de fármacos, ya no está contemplado como maniobras básicas, sino como una reanimación. Y entonces de esto trata esta unidad. Este recién nacido, aunque fue un recién nacido de término, requirió ventilación a presión positiva, por lo tanto, no se quedó en alojamiento conjunto. En este caso, por cuestiones seguramente del caso como tal, y se mantuvo en vigilancia estrecha, pero se hicieron otras actuaciones seguidas, como no solo los signos vitales, sino tomar muestras sanguíneas, realizar una radiografía de tórax, colocarle un catéter, darle líquidos, recibir líquidos, que no necesariamente son por vía oral, y antibióticos parenterales. Todo esto que vemos aquí tiene una causa, tiene una razón, y lo vamos a ver más adelante. Que es importante que se le pide a los padres que estén en continuo acercamiento con él, que esté en la cabecera del bebé y se le explique el plan de tratamiento. Esto es como lo ideal que tendría que suceder en un caso de que un recién nacido requiera de una reanimación neonatal. Bueno, uno de los puntos de aprendizaje dice, ¿qué hacer después de la reanimación neonatal? Pues básicamente dice en esta parte del manual, la transición psicológica de la vida extrauterina continúa por varias horas, es decir, los recién nacidos en el momento no estabilizan temperatura, respiración ni frecuencia cardíaca, ¿sí? Esta vida extrauterina requiere de un tiempo de 24 aproximadamente a 48 horas, por lo cual dentro de un hospital se tiene que estar valorando frecuentemente las constantes vitales de este recién nacido si es que tuvieron alguna complicación al nacer o antes de nacer. Por eso nos dice aquí, los bebés que requieren reanimación pueden tener problemas para realizar esta transición, aunque sus signos vitales parezcan normalizarse. Punto clave importante. Cada recién nacido que tuvo alguna complicación en el momento de nacer, es decir, requirió después de las maniobras básicas, alguna reanimación, es una causa de estas, seguirlo vigilando, aunque se parezca que es un recién nacido normal, ya que las complicaciones médicas después de esta reanimación pueden involucrar múltiples sistemas y órganos. Estas complicaciones, si nosotros no las estamos valorando en el recién nacido, puede ser que después se compliquen. Por eso es importante estar vigilándolos para prever y tratar de inmediato con un control adecuado. Y el manual como tal refiere a dos grandes categorías de cuidado postnatal. Uno, la intensidad del control y las intervenciones requeridas para el bebé. Es decir, ¿a qué se refiere con la intensidad del control? Quiere decir con las veces o las frecuencias que nosotros vamos a estarlo vigilando. ¿A quién vamos a estar vigilando y qué es lo que vamos a estar vigilando? Y la otra, las intervenciones que se requieren en cada caso específico. Son estas dos cosas, ya que cada una varía de lo que nosotros estemos observando en el recién nacido que tuvo una reanimación. En esta parte nos dice que el 90% de los recién nacidos requieren una reanimación neonatal inmediata, sin complicaciones. Lo podemos ver aquí en la foto, es un recién nacido que nace sin problemas, tiene acrocianosis, por supuesto, eso es algo normal, por eso en el lugar tiene 9, nunca tiene un 10. Sin embargo, en este caso, como no tiene ninguna complicación, pasa al vientre materno, se hace apego inmediato, se espera a que pase más de un minuto o un minuto mínimo para hacer el corte del cordón umbilical y se tiene valorando en el pecho de la madre. Dice, sin embargo, cuando hay un recién nacido que tuvo factores de riesgo
perinatales o prenatales durante el parto, es importante tener observación continua en su respiración, en su termorregulación, en la alimentación y la actividad que él tiene para determinar si se necesitan intervenciones adicionales o no. Generalmente los recién nacidos después de nacer están ligeramente tranquilos, no todos los bebés lloran, lloran demasiado, pero generalmente cuando lloran pues es para alimentarlos porque requieren cambiarse el pañal, porque tienen frío, ¿sí? O porque tienen alguna molestia. Entonces siempre hay que estar como atentos a los llantos y enseñarles a las madres esta parte, que tienen que estar al pendiente de sus bebés. Pero si nosotros sabemos que tuvieron factores de riesgo durante el trabajo de parto, es decir, tuvo un registro categoría 2 y lo que hicimos fueron maniobras de reanimación y con esto el recién nacido no tuvo complicaciones y nació, ese recién nacido sí tendríamos que estarlo observando en el área. ¿Por qué? Porque tuvo un registro categoría 2 y ya no está en lo normal. Lo normal sería el 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a ese recién nacido tenemos que estarlo vigilando. Y algo muy importante dice aquí, la frecuencia de las evaluaciones, que era uno de los puntos que hablaba hace rato, la diapositiva anterior, la frecuencia de estas evaluaciones será determinada en función de los factores de riesgo perinatales específicos y el estado del bebé. Aquí quiere decir que este factor de riesgo perinatal también puede estar relacionado con la salud de la madre, si tenía alguna complicación, si tenía alguna patología, cómo fue el trabajo de parto, si fue un trabajo de parto complicado, entonces aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. Por eso también es importante que todo esto que sucede en el trabajo de parto se escriba y se notifique en la hoja de enfermería para que las compañeras que van a tener el cuidado posterior en el área de reanimación y después en hospitalización, pues estén al pendientes de los cuidados que va a requerir este recién nacido que no tuvo complicación, dice aquí, ojo, no tuvo complicación, solamente tiene factores de riesgo perinatales adicionales y esto sucede solo en el 90% de los casos. Sin embargo, hay algunos otros que requieren oxígeno adicional, ventilación a presión positiva o que tienen algún CPAP en la vía aérea. ¿Qué sucede con estos recién nacidos? Pues estos recién nacidos necesitarán de un cuidado específico. Dice, estos pueden presentar problemas vinculados con una transición anómala. Aquí está súper padre esto porque nos habla de los cuidados que requerimos dar, pero lo que nosotros tenemos que estar vigilando en ellos. Entonces dice, aquel bebé que requiere oxígeno adicional, ventilación a presión positiva o un CPAP, ¿sí? Después del parto, pueden presentar problemas vinculados con una transición anómala. Entonces, si yo observo esto en un recién nacido, estoy pensando en una transición anómala, ¿sí? O que finalmente va a requerir un apoyo continuo respiratorio, CPAP, ventilación. Muchos de estos bebés sí se pueden ingresar a la sala de recién nacidos, donde haya un control respiratorio, cardiorrespiratorio y se puedan medir sus signos vitales. Entonces, cuando este recién nacido requirió oxígeno después del parto, es un bebé recién nacido que seguramente después también va a requerir apoyo respiratorio continuo con cualquiera de estas modalidades que vimos aquí. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Pues hay que estar monitorizando o vigilando y midiendo los signos vitales con frecuencia, como lo dicta aquí la figura número 9.2, y puede ser que requiera ser trasladado a una unidad específica de cuidados intensivos. Puede ser intensivos neonatales o terapia intermedia, dependerá pues de la situación en la que se encuentre el recién nacido y de sus signos vitales. Si este recién nacido necesita cuidados posteriores a la reanimación, en un lugar fuera de la habitación de la madre, se debe alentar a los padres a que lo vean, lo toquen y a que su bebé lo vean lo más pronto posible. Es decir, si lo llevamos a una terapia intermedia, nosotros requerimos tener ciertos principios dentro de nuestra terapia para que los padres estén el mayor tiempo posible con ellos, así como en las terapias intensivas. El periodo de tiempo necesario para la observación cercana depende del estado del recién nacido. Entre más complicado esté, pues mayor vigilancia se requiere. Entre menor complicaciones tenga, menor vigilancia se requiere. El progreso hacia una transición normal y la presencia de factores de riesgo identificables son aquellos que nos van a decir si continúa o no este recién nacido dentro del área que se especificó.
¿Y qué situaciones clínicas pueden presentarse después de la reanimación neonatal? Pues hay muchísimas, ustedes se van a dar cuenta ahorita, ¿no? Una de ellas dice, aquí hay una tabla que nosotros se las voy a presentar solamente y es cuestión de que ustedes la lean. La tabla 9.1 resume todos los signos clínicos previstos junto con hallazgos de laboratorio que pueden ser importantes para el manejo de estos recién nacidos, pero lo que vamos a ver aquí son como los más importantes y los más frecuentes. Lo primero que podemos encontrar es la inestabilidad en la temperatura del recién nacido. Después de que nace un recién nacido, es muy fácil que se enfríe. Recordemos que los recién nacidos pierden rápidamente calor por convección, por contacto con la superficie donde están, por contacto con el aire, por eso tenemos la cuna de calor radiante, ajá, de que tocan otra superficie que está más fría que ellos, entonces ellos pierden el calor. Por eso es importante mantenerlos cubiertos, mantenerlos en la cuna de calor radiante si tuvieron alguna complicación y o si no tuvieron complicaciones, pues en el pecho de la madre, ¿no? Entonces, cuando ellos se enfrían demasiado, esto se le llama hipotermia. Cuando se calientan demasiado, se le llama hipertermia. Aquí dice, básicamente, recordemos siempre la regla. Recién nacido prematuro, casi casi es equivalente al mayor riesgo de tener hipotermia. Entonces, es importante saber las semanas de gestación que tiene este recién nacido, que nosotros reanimamos o que vamos a cuidar dentro del área, ya que la hipotermia se ha asociado a un aumento de la mortalidad en los recién nacidos y generalmente en los pretérminos. Nosotros ya vimos la unidad 8, en donde se tratan algunas intervenciones para cuidar la temperatura corporal en los prematuros. Sin embargo, pues hay que recordar que si no tenemos un prematuro recién nacido en este caso, también tenemos que aplicar técnicas donde ellos no pierdan el calor, porque finalmente es un recién nacido, ¿sí? Y nos dice aquí también que si los bebés pueden sufrir hipotermia si la madre tiene fiebre o corioamnionitis, si el bebé tiene una infección o si el calentador radiante no se usa de manera correcta. Entonces, ojo aquí, porque nos dice que la hipertermia se asocia con peores resultados de muerte y complicaciones que la hipotermia. Muy bien, esta es la tabla que les mencionaba. En esta tabla se las voy a dejar aquí para que la lean. Recordemos que aquí vamos a encontrar signos clínicos, hallazgos de laboratorio y consideraciones del manejo. Esta es una tablita que tenemos que tener, yo creo que todos los días, estarle dando una leída en los momentos en que no tenemos actividad dentro del área de la sala de trabajo de parto, pero aquí están los sistemas, el respiratorio, cardiovascular, el endocrino metabólico, los signos clínicos y de laboratorio que podemos encontrar, como taquipnea, hipotensión, acidosis metabólica, y las consideraciones del manejo que como enfermeros nosotros requerimos saber y que obviamente el médico las tiene que indicar. Si no las indica, pues obviamente nosotros requerimos decirle, a ver, doctor, médico, está pasando esto, el pediatra, no sé, neonatólogo, el que tengan en su institución, y mire, se encuentra así este recién nacido, cuáles son los manejos que vamos a dar y que ustedes sepan también que lo que están haciendo es lo correcto. Y viene esta tabla, también el gastrointestinal, la intolerancia a la alimentación, el renal, disminución de diuresis, neurológico, apnea, convulsiones y el hematológico, anemia, trombocitopenia. 4 de estos vamos a ver ahorita. El hematológico no está marcado en esta unidad, pero el renal, gastrointestinal, neurológico y el respiratorio, cardiovascular y el endocrino metabólico sí están incluidos en unos temas aquí adelante. El primero es el respiratorio, la neumonía y problemas respiratorios como tal. Estas son unas radiografías que nosotros encontramos dentro del manual que tienen que ver con evaluar si hay una neumonía. Pero bueno, primero, la neumonía. La necesidad de reanimación puede ser un signo temprano de que el recién nacido tiene neumonía, infección perinatal o un evento de aspiración. Ya nosotros, esto nos dice el manual, desde que nosotros observamos que hay una necesidad de darle una ventilación a presión positiva a este recién nacido como primer paso después de los pasos iniciales de reanimación, desde ahí nosotros ya podemos estar pensando, no asegurando, pensando que este recién nacido tiene una neumonía que puede tener una infección perinatal o un evento de aspiración. La neumonía perinatal, que es donde está la figurita, se puede presentar con taquipnea, signos de dificultad respiratoria como quejidos, aleteo nasal y retracciones. Recordemos que esto se valora con el Silverman. Entonces hay que tener nuestra tablita de Silverman en la sala de partos o memorizarla y saber qué puntuaciones vamos a dar conforme está complicado o no en el sistema respiratorio este recién nacido. La neumonía neonatal mediante una radiografía se puede valorar, sin embargo, dice aquel bebé que requiere una reanimación continua y presenta signos de dificultad respiratoria
o necesita oxígeno adicional, se debe considerar evaluar si tiene neumonía o infección perinatal. Es decir, nosotros ya le dimos ventilación a presión positiva, ya llegó a la reanimación avanzada, ¿no? Como tal, y nosotros seguimos observando que continúa con bajos niveles de oxígeno, entonces hay que pensar que puede tener una neumonía o una infección perinatal. Por eso en el primer caso, cuando lo vimos, lo primero que hace el enfermero es tomarle una muestra de laboratorio y luego lo que hacen es indicarle una radiografía de tórax. ¿Para qué? Pues para descartar una neumonía o una infección perinatal. Ujú. Si presenta un deterioro respiratorio agudo, este recién nacido, después de la reanimación, consideremos la posibilidad de que tiene un neumotórax. Entonces, la radiografía también, como vemos aquí, nos servirá para esto, ¿ok? Entonces, hay que siempre estar pensando en qué puede ser con estos recién nacidos que tienen alguna complicación. Otra de las causas o de las situaciones en las que nosotros requerimos dar cuidados específicos después de la reanimación es la hipertensión pulmonar. Recordemos mucho la circulación fetal, ¿no? Donde en el momento que se hace, de que nace este recién nacido, se corta la circulación de la placenta hacia el recién nacido y se cierra el ductus arterioso como tal, ¿sí? Y el agujero VALS, en teoría, no se cierran por completo, ¿no? Pero se hace este cambio de presiones, lo recordamos. Ajá. Lo que sucede en la hipertensión pulmonar es que los vasos que van hacia los pulmones están cerrados. No se han abierto como tal, ¿no? Entonces dice, los vasos sanguíneos pulmonares pueden permanecer contraídos. Aquí nos dice contraídos después del parto. Y lo ideal aquí es que se abrieran estos vasos hacia el pulmón. ¿Para qué? Pues para que la sangre circule al pulmón, se oxigene y luego regrese, ¿no? Se desoxigene y se oxigene como tal en el pulmón y luego regrese a la circulación mayor oxigenada. Pero esto no sucede en este caso de la hipertensión pulmonar y entonces a esto se le conoce como hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Esto dice aquí el manual que se ve con más frecuencia en recién nacidos menores de 34 semanas de gestación o un poco más. Entonces, estamos pensando que esto sucede en prematuros. Entonces, ya estamos haciéndonos a la idea de qué pensar cuando tenemos un prematuro en nuestra sala, que lo estamos cuidando y que tuvo una necesidad de una reanimación avanzada. Algunos casos pueden requerir oxígeno adicional, en algunos ventilación mecánica. Cuando la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido es grave, se requiere terapia especial con ventilación mecánica de alta frecuencia, óxido nítrico inhalado y oxigenación por membrana extracorpórea. La oxigenación por membrana extracorpórea, yo en el hospital a los que he ido a prácticas no los he visto, pero pues es esta parte donde sacan la sangre del recién nacido, la meten como a un sistema en donde entra la sangre, se oxigena y la regresan de nuevo al recién nacido. Después de la reanimación puede ser que el tono vascular del recién nacido sea lento, lábil, lábil quiere decir que es como muy débil, ¿no? Y puede aumentar en respuesta a disminuciones de la saturación de oxígeno repentinas o a una hipotermia involuntaria. Por eso es importante, importantísimo que nosotros evitemos las aspiraciones innecesarias en este tipo de recién nacidos con hipertensión pulmonar. Que no se le tenga un baño inmediato y evitar una estimulación excesiva, es decir, mantenerlos tranquilos, no bañarlos y evitar cualquier tipo de manipulación con ellos, simplemente estarlos vigilando. Evitar las disminuciones repentinas de la saturación de oxígeno, es decir, estar siempre bien al pendiente de que estén bien oxigenados. Y también nos dice que puede ser que no sea útil que el oxígeno siempre esté en altos niveles, que esto puede ser y puede causar otras complicaciones, que lo ideal siempre es que se utilice el nivel de oxígeno que se está indicando en su momento sin que se aumente esta concentración. Aquí siempre nos maneja que el pulsiómetro debe utilizarse para guiar el tratamiento con el oxígeno. Si se encuentra en niveles bajos de saturación de oxígeno, pues subiremos el nivel. Si se encuentra en un nivel óptimo de oxígeno, pues entonces lo dejamos en el nivel de oxigenación que se encuentra. La hipotensión. Híjole, la hipotensión nosotros tenemos que pensarla como con los adultos, ¿no? Aunque ya recordamos que también en la unidad uno nos habla de que la reanimación básicamente en el recién nacido está encaminada a lo pulmonar y no a lo torácico, a lo cardíaco, perdón. Aquí sí es importante recordar que la hipotensión se genera básicamente por la baja circulante del
de la sangre en el cuerpo, ¿no? Y entonces aquí nos comenta, los niveles bajos de oxígeno cerca del momento del parto pueden disminuir la función cardíaca y el tono muscular. Es decir, si el bebé ha sufrido una pérdida de sangre importante, el volumen de la sangre circulante puede ser bajo y contribuir a la hipotensión. También recordemos que la sepsis es una de las causas por las cuales la hipotensión se da, tanto en los neonatos como en los adultos, ¿no? Entonces, es importante también, pues ya lo habíamos pensado hace rato, ¿no? Tomemos una muestra de sangre, sabemos si tiene una sepsis este en neonato y pues descartar esta parte. Dice, los bebés con sepsis pueden tener un gasto cardíaco normal o alto, pero pueden volverse hipotensos debido a la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos. Se debe controlar la presión arterial en los recién nacidos que requieren una reanimación neonatal importante y si tenemos evidencia de una hipovolemia, se puede indicar una expansión del volumen con una solución cristaloide o transfusión de sangre. Esto es una indicación médica como tal. Sin embargo, nosotros que estamos al cuidado de los recién nacidos, requerimos estar al pendiente y saber si está teniendo una hipotensión y entonces dar aviso, ¿no? Bebés pueden requerir medicamentos, que es otra de las soluciones que se da, como dopamina, dobutamina o adrenalina para mejorar su gasto cardíaco y aumentar el flujo sanguíneo sistémico. Otra de las causas puede ser la hipoglucemia. El consumo de la glucosa se incrementa cuando el metabolismo ocurre sin el oxígeno adecuado, o sea, el metabolismo anaeróbico. Esto puede suceder, sí, sí sucede en trabajo de parto, cuando nuestras mamás también han llegado sin mucha alimentación y entonces esto hay que tenerle un cuidado también, o cuando el trabajo de parto ha sido excesivo, porque estos recién nacidos se encuentran también bajo un estrés en donde ellos están consumiendo pues su glucosa y puede ser que al nacer tengan un factor como este, que es la hipoglucemia, ya que puede ocurrir con bajas reservas de glucosa que se consumen rápidamente durante el sufrimiento perinatal, es decir, durante el trabajo de parto. Algunos recién nacidos, bueno, durante el trabajo de parto, que tiene mucho tiempo, ¿no? De estarse efectuando. Dice, algunos recién nacidos estresados pueden tener niveles altos de glucemia de manera temporal antes de que comience a descender. Entonces, siempre pensar que aquel recién nacido que tuvo una reanimación avanzada, le decimos a partir de ventilación a presión positiva, hay que estar vigilando su glucosa. Si la glucosa es un combustible esencial para el funcionamiento cerebral de los recién nacidos y una hipoglucemia prolongada puede contribuir a lesiones cerebrales después de la reanimación. Se debe controlar la glucemia en los bebés que requieren una reanimación, que es lo que comentaba hace rato, luego a intervalos regulares hasta que esté estable y dentro de los límites normales. Puede ser necesaria una dextrosa, todo esto es indicación médica, sin embargo, nosotros requerimos estar valorando sus niveles de glucosa y mantener los niveles de glucemia hasta que se establezca la alimentación por boca. Generalmente los recién nacidos que tienen alguna complicación al nacer o requieren de reanimación neonatal avanzada, a ellos se les deja en ayuno, entonces no se alimentan algunos se les dejan ayunos y a algunos no se les deja seno materno, esto lo vamos a ver también, pero eso no significa que no se les dé alimentación, se les da. Y algunos tienen problemas de alimentación. Dice, el tracto gastrointestinal del recién nacido es sensible a la disminución de oxígeno y al flujo sanguíneo. Después de la reanimación puede ocurrir una intolerancia a la alimentación, una mala motilidad, una inflamación, un sangrado o una perforación de la pared intestinal. Además, los patrones de aspiración y alimentación oral se pueden ver afectados durante varios días debido a una disfunción neurológica. Tal vez se requieran métodos alternativos para proporcionar nutrición durante este intervalo. Es decir, aquellos recién nacidos que tuvieron alguna reanimación, en este caso, generalmente pueden tener una intolerancia a la alimentación, mala motilidad, inflamación, sangrado y en casos muy cortos una perforación de la pared intestinal. Entonces, a ellos generalmente hay que darles, sí darles seno materno, dependiendo de la indicación, buscar en nuestras áreas de los hospitales quien provee, apoyar a la madre a extraerse la leche para dársela recién nacido, pero también algunos de ellos, les comentaba, los dejan en ayuno para evitar complicaciones, una necrosis, ajá, intestinal, porque también la falta de oxígeno, recordemos los órganos blancos, ¿no? Uno de ellos es el intestino. ¿Qué hace nuestro cuerpo con esta circulación? Saca la sangre donde
no se requiere para oxigenar aquellos órganos blancos que nosotros requerimos mantener vivos, ¿no? El corazón, el cerebro, los riñones, y entonces ¿de dónde saca estas reservas de sangre? Pues del intestino. Entonces, por eso es que puede ser que una de las causas de la reanimación neonatal avanzada sea algún problema en la alimentación y a estos recién nacidos se les deja en ayuno por estas causas. Otra de ellas es la insuficiencia renal. La hipotensión, hipoxia y acidosis pueden disminuir el flujo sanguíneo hacia los riñones y causar una insuficiencia renal temporal o permanente. Aquí es súper importante, ¿sí? Checar cuando tenemos este tipo de recién nacidos, que cuánto están orinando, si están reteniendo líquidos o si tienen alguna anomalía electrolítica significativa, ¿no? En un principio, a lo mejor lo que podemos nosotros ver y observar es que su diuresis es baja y entonces pedir una restricción de líquidos, ¿no? Hasta que se estudie y se valore si están funcionando bien sus riñones y durante la fase de recuperación pueden desarrollar una diuresis alta y entonces requerir líquidos adicionales. Todo esto, ¿quién lo observa? La enfermera, ¿no? Pero recordemos siempre, este recién nacido que requirió de una reanimación neonatal avanzada. ¿Qué debemos hacer como enfermeras? Pues controlar de manera frecuente la diuresis, el peso corporal y los electrolitos en el suero. Estos bebés de los bebés que requieren una reanimación importante. Ajustar la ingesta de líquidos, fluidos y electrolitos de acuerdo a su diuresis, los cambios del peso corporal y los resultados de los análisis de laboratorio de este recién nacido. Pues todo esto lo hace el neonatólogo o el pediatra con base en lo que nosotros observamos y en lo que nosotros valoramos y pues les comentamos, ¿verdad? La acidosis metabólica es común después de una reanimación porque los ácidos se producen cuando los tejidos no reciben suficiente oxígeno ni flujo sanguíneo. Entonces, ventilación o presión positiva en adelante, podemos pensar en una acidosis metabólica. ¿Qué puede haber como complicación? Una acidosis grave que puede interferir con la función cardíaca y empeorar la hipertensión pulmonar. En estos casos, dice, la mayoría de los casos, la acidosis se resuelve de manera gradual a medida que el sistema respiratorio y circulatorio del bebé se recupera. Sin embargo, la intervención más importante es identificar y corregir la causa subyacente de la acidosis metabólica. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros observamos a los recién nacidos con tomada de laboratorios y la lectura de ellos, pues la indicación ya la hace el médico como tal. Y casi uno de los últimos, las convulsiones o la apnea. Hay algunos recién nacidos con hipotensión, hipoxemia y acidosis que pueden desarrollar signos de lesión cerebral. Este bebé dice, esta lesión se denomina encefalopatía hipoisquémica. Al principio este bebé puede presentar una disminución del tono muscular. Esto es lo que hay que observar nosotros. Disminución del tono muscular, letargo, esfuerzo respiratorio o apnea. Cuando nosotros observamos esto en este bebé, podemos estar pensando que se pueden complicar, ¿no? Hacia una encefalopatía hipóxico-isquémica. Se debe examinar a estos bebés que han necesitado una reanimación extensa en busca de estos signos, que son los que ya comentamos, y la evaluación neurológica estandarizada debe ser por un especialista. El letargo, la apnea y las convulsiones pueden ser signos también de otras afectaciones. Esto no quita que podamos estar pensando en lo demás, pero puede ser una afección como la exposición de la madre a narcóticos o anestésicos, infección, trastornos electrolíticos y anomalías metabólicas. Finalmente, ¿cuándo considerar la hipotermia terapéutica o el enfriamiento, llamado cool cap? Bueno, los últimos estudios han demostrado que la hipotermia terapéutica reduce el riesgo de muerte en los recién nacidos y mejora los resultados neurológicos. Básicamente son una maravilla para los resultados neurológicos en los bebés prematuros tardíos y los bebés a término con esta enfermedad grave, ¿no? Y un retraso en el reconocimiento o derivación de un bebé puede significar que se complique o que muera. Por eso es muy importante que nosotros dentro de nuestros hospitales, cuando estamos en el área de labor, reconozcamos si tenemos un sistema de CULCAP o si se requiere trasladar al recién nacido y dónde se puede trasladar. Todo esto se tendría que hacer pues mucho antes de que se realice la reanimación neonatal, porque recordemos que una de las bases de la reanimación es saber a quién voy a dar reanimación,
qué antecedentes tiene este recién nacido y si se puede complicar, a quién voy a tener dentro de la sala, qué especialistas voy a tener y con qué cuento, ¿ok? Eso forma parte, pues, del trabajo de calidad. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes? Nos dice aquí el manual. Dos preguntas más frecuentes. ¿Se puede realizar un control y proporcionar cuidados posteriores a la reanimación en la habitación de la madre? Dice, el lugar donde se lleven a cabo los cuidados posteriores a la reanimación es menos importante que el hecho de garantizar un control adecuado. Reconocer de inmediato las situaciones clínicas que requieran intervención e iniciar el tratamiento necesario. En muchas instituciones esto requiere el traslado a una sala de recién nacidos transitoria a una unidad de cuidados intensivos. Básicamente, ¿qué nos dice? Mientras tú estés dando un cuidado que requiere el recién nacido, puede ser en la cama de la madre, siempre y cuando sea lo que él requiere. No, no que solamente le estés dando oxígeno y si requiere otras actividades, intervenciones, no lo tengas. Entonces, si no lo tienes, pues no lo mantengas ahí en esa sala y llévatelo mejor a una terapia intermedia o a una terapia intensiva, ¿no? Y la otra pregunta, ¿debe administrarse bicarbonato de sodio de manera rutinaria a los bebés con acidosis metabólica? No, el hecho de infundir una solución amortiguadora como es el bicarbonato de sodio puede parecer una intervención útil. Sin embargo, no hay evidencia en la actualidad que apoye esta práctica de rutina. Entonces dice que esto no es recomendable hacer, ya que tiene efectos secundarios. Cuando se mezcla el bicarbonato de sodio con el ácido, se forma dióxido de carbono y los pulmones del bebé no pueden exhalar rápidamente el dióxido de carbono adicional, por lo que la acidosis se puede agravar. Sí puede parecer que las mediciones de ácido en sangre mejoran, el bicarbonato de sodio puede interferir con otros sistemas amortiguadores de ácidos y en realidad empeorar la acidosis dentro de las células. Además de una rápida administración de bicarbonato, puede aumentar el riesgo de una hemorragia intraventricular en los recién nacidos prematuros. Entonces, se administra bicarbonato de sodio de manera rutinaria a los recién nacidos con acidosis metabólica, no, en ningún caso. Y finalmente, haremos nuestro repaso de la lección y vienen las preguntas. Un bebé que nace con 36 semanas de gestación recibe ventilación con presión positiva y se le administra oxígeno en la sala de partos. ¿Este bebé necesita o no necesita una evaluación frecuente del esfuerzo respiratorio y la oxigenación durante el periodo neonatal? Se pregunta, piensa en su respuesta. Dos, si un recién nacido debe ingresar en una unidad de cuidados intensivos, ¿se debe o no se debe alentar a los padres a que vean y toquen a su bebé? Den su respuesta. Tres, un recién nacido a término tuvo una importante depresión al nacer y requirió una reanimación compleja. El bebé sufrió una insuficiencia respiratoria con retención de dióxido de carbono y acidosis metabólica. ¿Se debe o no se debe infundir bicarbonato de sodio de inmediato después de la reanimación? Den su respuesta. Y cuatro, entre los bebés que requirieron una reanimación compleja y tienen signos de lesión neurológica, un calentamiento agresivo y la hipotermia, ¿mejoran o empeoran los resultados? ¿Y se deben evitar o alentar? ¿Cuál es su respuesta? Muy bien. Pues aquí están las respuestas correctas. La uno, ese bebé necesita una evaluación frecuente del esfuerzo respiratorio y la oxigenación durante el periodo neonatal inmediato. Lo vimos al principio de esta lección. Todo recién nacido que no requiere una reanimación neonatal importante, pero que tiene factores de riesgo, se requiere evaluar. Que tuvo ventilación a presión positiva, se encuentra estable, se requiere evaluar. Dos, se debe alentar a los padres a que vean y toquen a su bebé. Lo vimos también al principio. Este recién nacido que es llevado a otra sala, fuera del área de donde están sus padres, es importante que ellos lo toquen, lo vean y estén presentes, así como darle la información de lo que de cómo está avanzando su recién nacido o su bebé. No se debe infundir no se debe infundir bicarbonato de sodio de inmediato después de la reanimación. Lo acabamos de ver porque puede complicar la acidosis metabólica que tiene este recién nacido o incluso sí llevarlo a una complicación mayor. Y cuatro, un calentamiento agresivo, lo vimos en una parte del calentamiento, y la hipotermia empeoran los resultados, por lo que se deben evitar. Pues esto es todo, compañeros. Yo espero que no tengan dudas. Ajá. Y si hay alguna duda, pues por favor, por medio del chat, y del WhatsApp pueden hacérmelas llegar. Yo también les haré llegar esta presentación al chat como tal y pues agradezco mucho su tiempo. Que estén muy bien. Bonita tarde.